Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022 y estos son los titulares. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Escuchamos el famosísimo por ahora del presidente Hugo Chávez 30 años después del 4 de febrero de 1992. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos da su análisis sobre este hecho y el historiador del Centro Nacional de Historia, Alejandro López, reflexiona sobre lo ocurrido. En el segmento musical, el cantautor venezolano Leonel Ruiz nos celebra con su tema Hace rato está lloviendo pueblo en Venezuela. Nuestro director de contenido, Alberto Cova, analiza la noticia más destacada de hace 30 años y nos presenta un análisis sobre tan importante fecha, el llamado 4F. Bienvenido, Alberto. Hola Elga, un gusto saludarte. También envío mis respetos a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana voy a utilizar este espacio dedicado a las informaciones más relevantes de los últimos 7 días para comentar sobre el 30º aniversario de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Han pasado 30 años desde aquella madrugada en la que Venezuela despertó con la noticia de que un grupo de militares se habían alzado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces CAP transitaba por el 4º año de su segundo mandato. El país parecía estar en calma, pero en realidad era un hervidero. Por una parte había un gobierno entregado al neoliberalismo y minado por la corrupción, y por otra parte había un pueblo empobrecido hasta los cimientos que 3 años antes se había rebelado contra las recetas de los IESA Boys y había sido masacrado por unas fuerzas armadas estructuralmente democráticas, como las había definido el general Ítalo del Valle Alliegro, principal responsable de los crímenes que se cometieron contra el pueblo indefenso en febrero y marzo de 1989. Así como el 27 de febrero tomó por sorpresa al país, la insurrección militar de 1992 dejó perplejos a la mayoría de los venezolanos. Era difícil imaginar que en unas Fuerzas Armadas donde adecos y copellanos se habían repartido los puestos de mando durante más de 30 años, pudiese anidar la desobediencia hasta el punto de que un grupo de militares ensayaran un clásico golpe de Estado con tropas y oficiales alzados en las calles, tratando de controlar los puntos neurálgicos del poder político. El alzamiento fue rápidamente controlado. El astuto Carlos Andrés Pérez huyó a tiempo de Miraflores hacia Venevisión y los rebeldes fueron apresados. Entonces se supo que todos eran jóvenes. Entre los oficiales no había generales ni coroneles, eran los comacates, comandantes mayores, capitanes y tenientes del ejército que junto a la tropa bolivariana se habían plantado frente al poderoso régimen punto fijista venezolano. A Hugo Chávez le tocó dar la cara para asumir la derrota y plantear la rendición, y lo hizo con la pieza oratoria televisada más eficaz que se haya visto en la historia de este país y cualquier otro. En pocos segundos Chávez asumió la responsabilidad, llamó a la rendición, pidió no más derramamiento de sangre y cerró con el por ahora. Con estas dos últimas palabras Chávez quiso decir esto no termina aquí y dejó viva una esperanza y con ello proyectó hacia el futuro el movimiento que él y otros habían gestado en las Fuerzas Armadas para el rescate de la nación venezolana. El 4 de febrero Venezuela conoció a Chávez y se dejó seducir por su discurso vibrante y certero. Ese embrujamiento duraría hasta la muerte del comandante 20 años más tarde. El 4F, el país ganó un líder para la historia que pudo entroncar los valores fundamentales representados en el árbol de las 3 raíces con el sentimiento nacional de su época y a partir de allí construir un movimiento político masivo y victorioso que 30 años después no solo detenta el poder, sino que se ha proyectado como referencia política en el continente y más allá. A diferencia del lanzamiento popular de 1989, que fue caótico e improvisado, la rebelión militar de 1992 fue cuidadosamente planeada durante años por Chávez y sus camaradas. Sus fundamentos ideológicos estuvieron claros desde siempre. Se plantearon la vía revolucionaria para acceder al poder
sustentados en las ideas fundacionales de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Lo hicieron en el momento justo, cuando el país languidecía a pesar de sus enormes riquezas, y ayudados por el inmenso carisma de Hugo Chávez, constituyeron un proyecto de país que cada día se consolida en Venezuela. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Helga. Me despido cordialmente de ti y de la audiencia. Un 4 de febrero, hace 30 años, las y los venezolanos despertamos con la noticia de un intento de golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Sin embargo, con el paso del tiempo, el llamado golpe pasó a ser reconocido como una rebelión cívico-militar que acabó con 40 años de una gestión adecocopellana, corrupta y alejada de los intereses del pueblo. Conversamos con el historiador Alejandro López del Centro Nacional de Historia para reflexionar sobre este hecho. Bienvenido, Alejandro. ¿Cuál era la situación socioeconómica en Venezuela el 4 de febrero de 1992? La Venezuela que amanece con la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 está sacudida por más de 30 años de la imposición de un modelo político y económico que ha sumido a la mayoría del pueblo venezolano en la pobreza, en la exclusión y lo ha sometido a la represión. 3 años antes de esta insurrección, el pueblo caraqueño comienza una rebelión popular el 27 y 28 de febrero de 1989. Era una protesta de altísimo alcance que se produjo en otras ciudades de Venezuela. La respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue la represión absoluta. Más de 3.000 personas perdieron la vida y todavía esa cuenta no se tiene ajustada, lamentablemente. Estos sucesos trágicos demostraron la verdadera cara de la llamada democracia modelo de América Latina. Venezuela en esa década, a finales de los 80 y sobre todo al principio de la década de los 90, vive un proceso de desnacionalización intensiva. La propuesta política de Acción Democrática y el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez es el desmontaje de las grandes empresas del Estado. La negociación de la venta de CanTV es un gran ejemplo de este rumbo político y económico que estaba tomando la nación. También hay que tomar en cuenta la gran descomposición política, el funcionamiento de la partidocracia de Acción Democrática y de COPEI, que con el sistema clientelar de cogollos negaban la participación de cualquier otra organización o de movimiento social en la toma de decisiones importantes y estratégicas para la nación. El historiador Alejandro López nos contó quiénes participaron en la rebelión del 4F. Quienes insurgen el 4 de febrero de 1992 son un grupo de jóvenes oficiales del ejército venezolano que conforman el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Esta organización política nace por primera vez o ve la luz acobijada por la sombra del Samán de Güere, ese histórico árbol que cobijó a las tropas del libertador Simón Bolívar durante la campaña admirable 1813. Nace el 17 de diciembre de 1982 como el Ejército Bolivariano Revolucionario 200. Ya a mediados de los años 80, con la incorporación de cuadros políticos civiles y también con el establecimiento de metas y puntos estratégicos que van más allá del seno de las Fuerzas Armadas, el Ejército Bolivariano Revolucionario 200 comienza a ser conocido como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Importante señalar que hay un programa ideológico, hay un fundamento de ideas que mueven a esta organización, ideas que beben de las luchas populares históricas del pueblo venezolano, de las propuestas teóricas, filosóficas propias de nuestra tierra. Un primer baluarte, una primera raíz es la raíz robinsoniana. Samuel Robinson, Simón Rodríguez,
que nos dice el principio del aprender haciendo y de la búsqueda de los modelos originales. La segunda raíz, la raíz bolivariana, el libertador Simón Bolívar, el líder de la acción transformadora, de la realización del gobierno soberano y sobre todo del proyecto geopolítico de la unidad de los pueblos americanos. Y una tercera raíz, la raíz zamorana, Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Es la lucha social contra las oligarquías, la lucha histórica por la tierra y por los hombres libres, que nace en 1846 y que luego da pie a ese enfrentamiento que conocemos como la Guerra Federal. Esos tres referentes constituyen la base ideológica del movimiento bolivariano revolucionario 200. Ahora, el movimiento cuenta con un proyecto político, que es el proyecto de la constituyente. Convocar al pueblo, al poder constituyente, para refundar la nación, como lo hizo Bolívar en Angostura en 1819, en Cúcuta en 1821, en Bolivia en 1826, en Ocaña en 1828 y en Bogotá con el Congreso Admirable en 1830. Finalmente, Alejandro resaltó el significado del 4 de febrero 30 años después. La rebelión militar del 4 de febrero de 1992 hoy significa la puesta en marcha de un proyecto político popular, el proyecto nacional Simón Bolívar, que está contenido en el Libro Azul, el proyecto que busca transformar la crítica situación en la que se encuentra Venezuela a partir de la transformación de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. Busca este modelo que se establece en el referido Libro Azul, la realización de una forma de gobierno a partir de una democracia popular y protagónica, el concepto de la incorporación de los colectivos sociales en el quehacer político. Es un eje transversal que nos queda del 4 de febrero de 1992, pero también la recuperación de los elementos identitarios que nos definen como nación. En primer lugar, el libertador Simón Bolívar, que es el gran referente de lucha, por el que toma el nombre, pero no solamente eso, el programa ideológico y el programa político, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. También la bandera nacional. Recordemos que los jóvenes insurgentes del MBR 200 portaban la bandera, el brazalete tricolor en sus brazos como un signo distintivo. A partir del 4 de febrero también podemos señalar que nace un nuevo tipo de liderazgo popular. Cuando el comandante Chávez está recluido en el cuartel San Carlos después de la rebelión militar, multitudes del pueblo venezolano se reúnen para verlo. Se decía en esa época que en Caracas y en Venezuela había dos centros de poder, el cuartel San Carlos y Miraflores. Esta es una de las razones por las que el comandante es trasladado a Yares y luego, como sabemos, en marzo de 1994 sale libre y comienza la organización político-territorial del MBR 200, que va a ser convertido y transformado en partido político, Movimiento Quinto República, el 19 de abril de 1997, y se va a convertir en la plataforma que le da la victoria electoral al comandante Chávez en esas elecciones de diciembre de 1998. Agradecemos al historiador Alejandro López por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. El cantautor venezolano Leonel Ruiz ganó el premio Aníbal Nazoa con un tema en el que lo acompañan varios artistas como Cecilia Todd, Luciana Pérez y Leo Vargas, entre otros. Hace rato está lloviendo pueblo en Venezuela. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato la
temblor de semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva patria. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con el agua estandarte libertario reconstruye este pueblo su nación. Argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva paz. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, Lo que llueve, y lo hace que rato truena, Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con esta lluvia de pueblo nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.